Hola a todos queridos espectadores, les deseo un buen día. Después de regresar a la ciudad para estudiar y trabajar sombras extrañas, comenzaron a rodear a Tuna mientras Alex intentaba mantenerla a salvo. Esta vez exploraremos cómo Mai discretamente pone en marcha un plan peligroso, colocando observadores estudiando las rutas de Tuna y utilizando mensajes comunes para atraerla a lugares vulnerables. A medida que la tensión aumenta, el amor, la precaución y la comunidad se enfrentan al miedo. Si te resulta interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. La lluvia cruzó el campus como hilos de plata cuando el sedán gris de Alex se detuvo en la acera. Un latido demasiado tarde. Los estudiantes ya habían formado un círculo flojo alrededor de un árbol viejo. Un silbido de seguridad cortó la noche. Alguien dijo que el tipo había corrido hacia la puerta oeste y otro sugirió que se activara la alarma. Entre los cuerpos en movimiento, Alex encontró lo único que permanecía quieto: la camisa azul claro que reconocería en cualquier luz. Las mangas remangadas hasta los codos, temblando como si el viento hubiera aprendido a hacer temblar los dedos. ¡No!, dijo, y el nombre salió de él como un suspiro, no como un sonido. Su teléfono estaba esparcido sobre las piedras, la foto de la gorra de oso se había convertido en una vena. Ella no lloraba, intentaba sonreír, pero no podía, por lo que el alivio se apoderó del lugar. El guardia estaba hablando, cámara descripción marca de tiempo, pero Alex solo escuchaba la suave verdad que volvía a su pecho. Estoy aquí y llegué tarde. Se agachó, recogió las páginas dispersas de ella y las organizó porque eso era lo que podía controlar. Sube a tu habitación, susurró. Cierra la puerta, yo estaré abajo. Palabras prácticas lo suficientemente suaves para ser retenidas. Ella asintió porque lo pequeño era lo único que podía llevar consigo. La multitud se dispersó. La lluvia llegó más suave, más rápido. Una motocicleta aceleró y desapareció. Junto a la máquina expendedora, la luz roja de una cámara seguía parpadeando, atestiguando de manera constante. 20 minutos antes, el campus era una ola cálida de clases de fin de día. Las voces se desbordaban por las escaleras, las motos arrancaban y se desvanecían al borde, las sombras de los árboles cambiaban de lugar sobre el pavimento. Tuna salió con un montón de notas ordenadas y su bolso de tela. Su camisa azul claro parecía un pedazo de cielo que ella había pedido prestado. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alex Henry: está dormido, la gorra de oso inclinada hacia un lado. Ella sonrió, sin intención escribió: Heading Dorm Cafe, Miss You Both, Send Pocket, Ordinary. Al otro lado de la calle, un hombre se apoyaba en una moto y fingía que la ciudad era suficiente para mirar. Gafas de sol bajo la luz amarilla, sin hacer nada, su atención extendida. Había dado una vuelta antes, contando las salidas, observando dónde se reunían los estudiantes y dónde desaparecían, marcando las sombras y los brillos cegadores. No estaba ahí por ella. Estaba ahí por los celos de Mai, que habían aprendido a dar forma a la dirección. No asustarla demasiado. No menos recordarle su lugar. Cruzó la calle con un paso que parecía casual. Un hombro rozó a Tuna, haciendo que dejara caer sus notas. «Lo siento», dijo agachándose. Él no se movió. Ella se levantó. Él imitó, dando un paso a la izquierda y a la derecha, convirtiendo el aire en una pared. «Cuidado», dijo con un tono plano suficiente para desafiarla. «No te conozco», respondió ella con calma. Pensó en pasar. Su mano la sujetó del brazo, un agarre rápido y hábil que hizo que el sonido se comprimiera en un punto. Su teléfono se rompió contra el pavimento. Las conversaciones se quedaron atrapadas. Dos estudiantes miraron desde lejos. Uno comenzó a acercarse. «Suéltame», dijo ella. El temblor la avergonzó más que el agarre. Tal vez por eso él maldijo, empujándola de nuevo hacia la luz.
y luego desapareció a través de la puerta perdiéndose entre la multitud que había estudiado. 30 segundos suficientes para cambiar la sensación del aire. Ella tocó el viejo árbol demostrando que el suelo seguía allí. La corteza decía, aquí, sus rodillas respondían concreto. Una chica de la conferencia recogió las hojas dispersas con manos suaves. «Respira», dijo y respiró con ella hasta que el mundo se expandió con un dedo. El teléfono de Alex comenzó a sonar y a sonar luego se apagó sobre los fragmentos de vidrio. Ahora bajo la luz tenue de los fluorescentes en el vestíbulo del dormitorio, Alex firmó el registro con una firma torpe y mojada y la acompañó 2 pisos arriba porque el ascensor iba lento y porque caminar le hacía sentir mejor. El pasillo olía a cloro y fideos instantáneos. Una radio murmuraba a través de la puerta como la calma de otro ser. En la habitación, la cama de su compañera de cuarto estaba ordenada y tranquila esperando a su dueña. Él puso una toalla sobre la silla, organizó las hojas de ella en una pila deliberada y se quedó junto a la ventana un rato escuchando cómo la lluvia se acomodaba sobre el cristal. «Cierra la puerta cuando me vaya», dijo. «Estaré en el vestíbulo hasta que se apague tu luz». Su voz era tranquila. Esa tranquilidad había tenido su precio. Ella asintió. «Quédate un minuto». Estas palabras llegaron pequeñas como si temiera que fueran demasiado. Él se quedó. Revisó la raspadura en su rodilla con manos cuidadosas, le limpió la arena de la piel y observó el pulso acelerado en su muñeca. Cuando el desinfectante tocó la herida, ella respiró por los dientes y sonrió al mismo tiempo con valentía. «Lo siento», dijo. «¿Por qué? Por hacerte preocupar. Preocuparse es el precio que el amor debe pagar. Yo lo pagaré». No fue una frase vacía, era un recibo. El teléfono roto de ella apenas alcanzó a tomar un poco de carga del cable en el kiosco abajo, el tiempo suficiente para mostrar un mensaje extraño, y luego apagarse de nuevo. Una palabra se grabó en la oscuridad detrás de sus ojos. Advertencia. Alex había reenviado la amenaza que había capturado al grupo de seguridad de la universidad. 1640-1730. Puerta oeste, abrigo negro, gafas de sol. Puede estar vigilando fuera del dormitorio. La respuesta llegó rápido, habían registrado la puerta, intensificado las patrullas esa noche. Él les agradeció como si agradeciera a un puente por mantenerse firme. Afuera, la lluvia cesaba poco a poco. Dentro, la habitación estaba tranquila. «Puedes intentarlo otra vez», dijo Alex a la ventana. «No esta noche cuando él piense que no tienes protección. No viviré en la esquina de la habitación». Su voz la sorprendió a ella misma por lo firme que sonaba. «No lo haré», respondió él sorprendiéndose por lo seguro de sus palabras. «Las rutas tienen gente, tienen luz, tienen puntos de control. Me ocuparé de la noche. Estaré en la ciudad unos días. Escribiremos un horario, no él». Ella dobló la toalla por la mitad para tener algo que hacer con las manos. «Mañana por la mañana en el laboratorio a las 8, luego café. Iré contigo a ambos lugares». Desde el final del pasillo alguien se rió. El hervidor de agua se apagó. El mundo seguía adelante justo al lado de su miedo. Brutal y reconfortante. Cerca de medianoche preparaba té en la luz tenue de la cocina y le enviaba a su madre una actualización. En el dormitorio de Namafia Henry está bien y recibió una foto de respuesta. El bebé dormía la boca abierta, la gorra de oso deslizándose hacia el sueño. Sonrió solo con los ojos y guardó el teléfono antes de que el dolor se extendiera. «Duerme», le dijo a Tuna. «Yo me quedaré en la silla». Ella cerró la puerta, la revisó 2 veces. Luego se acostó con la camisa azul clara, porque cambiarse se sentía como pedir demasiado a sus huesos. La silla formaba una figura protectora a su lado. La lluvia se convirtió en el ritmo de la noche. Un vehículo 112.
Un coche se detuvo demasiado tiempo al borde de la carretera, luego continuó. Swan 143. Un hombre con abrigo negro se detuvo bajo el alero opuesto mirando hacia la luz del tercer piso, viendo una figura inmóvil ajustándose la gorra y retrocediendo en la lluvia. Clown 6 no claro. Presta atención a su posición. Captura la pantalla y envíala. Tarjeta de refuerzo 211. Tuna se dio la vuelta para dormir y llamó a Henry por su nombre. La mano de Alex era suave, pero no se movió. El amanecer llegó color peltre, luego encontró un fino rayo de oro que convirtió los charcos en monedas. En la pantalla de vigilancia del vestíbulo, el guardia con el cabello recogido había borrado la noche. La cámara de la máquina expendedora, la puerta, los vidrios de entrada. A las 16:47, un ángulo de mandíbula. A las 23:42, el borde del abrigo negro, una pequeña cicatriz cerca de la sien. No es nuestro, dijo ella. Vamos a difundir la información. Vamos a publicar cerca del café unos días. Gracias, respondió Alex, y no solo por habernos visto, sino también por haberlo hecho. A las 9 ya habían terminado el informe. El grifo de la engrampadora sonó 3 veces como si temiera que el miedo pudiera perforarse y guardarse. El gerente del dormitorio agregó un cartel para las caras extrañas. El horario de patrullaje cambió. Nadie sentía que era una victoria. Todo se sentía como un respiro. Al mediodía los paraguas se agolpaban por el vestíbulo. Alex estaba junto a la puerta mirando los reflejos. El pasamanos de acero inoxidable, la ventana del autobús, los cristales del café al otro lado de la calle. Te recogeré después del laboratorio, le dijo. Te enviaré un mensaje cuando me mueva, prometió ella mostrándole la pequeña alarma personal en la palma de su mano. Se veía barata, se veía suficiente. Ella lo abrazó rápidamente y con fuerza, y en un segundo limpio el mundo se alineó. Quédate, le dijo al oído. No me voy, respondió él, y esas palabras se convirtieron en una promesa que debía cumplir. Esperó hasta que ella desapareciera por las escaleras. Solo entonces salió a la lluvia. Al otro lado de la ciudad, en una ventana pulida por el clima May, removía su bebida hasta que el hielo se disolvía en el vaso. La cuchara reflejaba una boca formando una línea dura y brillante. ¿Más patrullas?, preguntó el hombre al teléfono con voz suave y preocupada. Nada ha cambiado, dijo May suavemente. No empujamos, tiramos. ¿Cómo? Invitamos, respondió ella. Y no había nada en su mirada. Ella llegaría al pasillo del dormitorio. Las luces fluorescentes sonaban tic-tac como un reloj paciente cuando Tuna caminaba con 2 compañeros de clase y un asistente de la escuela. Su muñeca se doblaba y volvía a doblarse como un apoyo. El vidrio mantenía su reflejo pálido despierta sin quebrarse. El día se desplegaba ante ella como un mapa que había sido corregido pero aún era suyo. Y en algún lugar un mensaje ya había sido enviado. Amistoso, familiar, inofensivo de todas las maneras importantes hasta que ya no lo fuera. El mensaje llegó suavemente lo suficiente para pasar por cualquier puerta. Hola, Na. Soy Lynn del café. Puedes llegar 15 minutos antes por la puerta trasera. Estamos revisando la mercancía antes del almuerzo. Gracias. El nombre no era desconocido. Los supervisores temporales cambiaban por el café como el clima. Esa solicitud encajaba con las nuevas reglas del día. En público, moviéndose con el guardia, enviando mensajes cuando hubiera un cambio. Ella tomó una captura de pantalla y la envió a Alex con una pequeña nota. Quieren que llegue a las 11:45 por la puerta trasera. Ok. Y la envió al grupo de seguridad. Llega temprano según las notas del gerente. Pasaremos por el callejón. Ahora está claro y lleno de gente. 2 iconos de pulgar aparecieron de diferentes empleados de seguridad.
Alex escribió: «Bajaré a las 11:40 para ir contigo». Ella sonrió mirando la pantalla, levantó la camisa azul clara sobre su hombro y luego se ató el cabello. Su muñeca se dobló en un ritual propio. A las 11:38, el asistente de la escuela tocó la puerta alegre y puntual. Subieron las escaleras con 2 estudiantes más, cruzaron el campus bajo la luz clara del mediodía y se unieron a la multitud que se dirigía al barrio comercial. Cada reflejo en las ventanas del autobús, las barandillas de cromo, los vidrios del café, solo reflejaban rostros comunes. A las 11:44, Alex le envió un mensaje. Atascado en el semáforo cerca de la oficina de correos a 30 metros. «Nos vemos en un minuto». Ella respondió con un solo punto, una pequeña visión de una luz intermitente. La entrada al café estaba llena de paraguas y conversaciones. Levantó su teléfono para que el asistente viera el mensaje. «Puerta trasera», dijo señalando el callejón de servicio detrás de las tiendas. Un pasillo corto sucio impregnado del olor a pan, vapor y aceite frito. El asistente dudó. «Iré hasta la esquina y te veré doblar», dijo. «Grita si pasa algo raro». «No pasará», respondió ella creyendo en ello. La luz del día tenía una forma de mentir amablemente. La puerta del servicio colgaba bajo un techo oxidado. Dentro del pasillo, lo suficiente de luz, una lámpara fluorescente zumbaba cajas de agua apiladas, una escoba apoyada como si hubiera elegido dormir. Empujó la puerta con el codo y gritó: «¡Hola, Lynn!». Un ruido metálico chocando contra algo. Una voz respondió cálida pero apresurada. «Por aquí, disculpa, tengo las manos llenas de desinfectante». Dio 2 pasos más. La luz jugaba como hacen las bombillas cansadas. Un destello rápido hizo que la habitación se sintiera pequeña por un momento. «La lista de inventario está sobre la caja», dijo la voz. «Solo cuenta los jarabes». Giró hacia la esquina y vio lo primero que estaba mal. Una hoja en el portapapeles en blanco sin bolígrafo. Lo segundo que estaba mal, silencioso. La puerta detrás de ella se cerró lentamente como una respiración exhalada. Se dio la vuelta antes de que la puerta se cerrara completamente. Un hombre estaba bloqueando el marco de la puerta con un abrigo negro, la gorra bajada. La mitad de su rostro de la grabación en la cámara de la máquina expendedora se había convertido en el todo. No la tocó. Solo estaba ahí como una pared donde el aire debería haber estado. «El conteo cambió», dijo suavemente. «Hay nueva fórmula hoy». «¿Qué quieres?». Su voz seguía firme. Estaba agradecida y enfadada al mismo tiempo. «Transmitir un mensaje», respondió él casi ceremonioso. «No perteneces aquí. No perteneces cerca de él. La advertencia es más barata que la reparación». Ella se movió a un lado despacio como si estuviera reordenando los estantes. Él se movió con ella tan cómodo como una sombra. La puerta se cerró. Sintió en lugar de escuchar el sonido de la cerradura girando. Desde el callejón voces que se acercaban y luego se alejaban. Un camión de entrega se detuvo, el freno chilló. El asistente estaba afuera. Alex estaba en el semáforo. Todo el mundo estaba allí. Una segunda sombra salió del gran refrigerador bajo y delgado con la gorra bajada. No reconoció nada más que la mirada vacía y deliberada en sus ojos. «No hay señales», dijo el primer hombre como si fuera una regla aprendida. «No hay ruido». «¿Qué es esto?», preguntó ella nuevamente, forzando su respiración a calmarse. «¿Quién los envió?». «Alguien preocupado por el orden», respondió él, y esa indiferencia le dolió más que cualquier empujón. Nada romántico, solo ajustes. Su mano encontró la alarma personal en su bolso, el pulgar rastreando la pestaña. El hombre delgado vio el movimiento y casi sonrió. «No lo hagas», dijo. «No somos el sonido que buscas». «Entonces sé una puerta», respondió ella. La rabia le calentó la mejilla.
Eso la hizo más firme. Él inclinó la cabeza como si le pareciera interesante, luego entró no para tocarla, sino para apoderarse del espacio. El mensaje necesitaba cercanía. El miedo se mueve más rápido cuando está cerca de las manos. Él puso un dedo en el centro del portapapeles y lo empujó hacia ella. La hoja en blanco tembló. «Firma», dijo. «¿Lo entiendes?» Ella imaginó el rostro de Alex si escribía su nombre bajo algo vacío. Imaginó la gorra de oso de Henry inclinada a un lado. Pensó en el árbol viejo en los peldaños con la determinación de la corteza. Levantó la cabeza. No. Algo en la habitación cambió de densidad. El hombre delgado fue el primero en moverse lo suficientemente cerca como para que la pestaña de su alarma se deslizara de su mano sin querer. El sonido agudo e inmediato cortó el aire. El primer hombre reaccionó instintivamente. La agarró de la muñeca no como un agarre sino como un ajuste y le arrancó la alarma de la mano. Cayó bajo la caja. Con la otra mano presionó la hoja en blanco hacia abajo como si quisiera aplanarla. «Esto es lo que estoy haciendo con amabilidad», dijo, y no fue una jactancia. Era una verdad agotadora. Desde el callejón una voz sonó cerca. «No». «¿Estás bien?» Sonaron pasos, un golpe en la puerta exterior. «No». «Ya casi», el primer hombre respondió. La voz desde afuera se retorció en la diversión de un gerente de cafetería. «Mañana. Danos 2». Su nombre volvió a golpear la puerta esta vez más fuerte. «No». Y ella conocía la velocidad y la forma de eso. «Alex». Esta sílaba empujó calor hacia su cuerpo helado. Miró a los ojos del primer hombre y dijo con claridad: «Dile a ella que no tengo miedo». Él parpadeó una vez no por confusión, sino por cálculo. El hombre delgado miró hacia el refrigerador y luego hacia la cerradura. Las decisiones se intercambiaron en un abrir y cerrar de ojos. El primer hombre sacó un pedazo de papel de su bolsillo, un truco viejo de la calle, papel grueso, y lo colocó sobre un portapapeles. 3 palabras estaban impresas con claridad en el centro: «Atención a tu lugar». Golpeó el papel 2 veces como un metrónomo que solo él podía escuchar y se apartó. «¡Puerta!», susurró al compañero. El sonido de la cerradura girando. El ruido del callejón se coló como una ola regresando. El hombre delgado se deslizó por la puerta primero. Gorro puesto, hombros relajados. El abrigo negro lo siguió. Un hombre común saliendo en un día común. La puerta del servicio se abrió lo suficiente para que Alex pasara empujando al asistente con la mirada buscando a Tuna en un suspiro. Y el primer hombre ya había desaparecido fusionándose con los camiones de reparto. Al llegar la hora del almuerzo, Alex la encontró con una rabia de un 90% de miedo. No. Se contuvo de no tocarla demasiado rápido y al final no pudo evitarlo. Sus manos rodearon su brazo, sus ojos escaneando en busca de lesiones como un escáner ajustado para detectar daños. ¿Estás herida? No. Su voz vaciló, luego se estabilizó. No, ellos querían que firmara una hoja en blanco. Él miró el papel, las 2 palabras pesadas, la vacuidad absurda, «Atención a tu lugar». Y algo dentro de él se endureció como concreto mojado al sol. Sacó el teléfono, tomó una foto del papel, el pasillo, la puerta y el reloj en la pared. «Seguridad está a 2 minutos», dijo mientras lo enviaba. «Quédate conmigo». Había llegado demasiado tarde según el plan. Lo suficiente para no dejar pruebas de esas manos. Lo suficiente para hacer que el miedo fuera una temporada, no un momento. Salieron del pasillo de servicio entre 2 guardias de seguridad y el gerente de la cafetería que no paraba de disculparse como si las disculpas pudieran salpicar el suelo. En la habitación de adelante los clientes fingían no mirar. Las tazas se chocaban entre sí, las bombas de jarabe suspiraban. La ventana del segundo piso mostraba un rostro delineado por lápiz labial morado sin dejarse amarillar.
Mai tomó un sorbo, sus ojos impasibles, luego dejó la taza con un clic decidido. En la acera los patrulleros pasaban bajo los paraguas. La oficial de seguridad del campus, con el cabello recogido, los condujo por las primeras preguntas con una voz aguda y ojos cálidos. El asistente repetía una y otra vez: «Estaba justo allí, estaba justo allí», como una oración rota. Tuna le apretó la mano. «Lo sé», dijo. «Me diste una puerta». La oficial leyó las palabras impresas, la tipografía demasiado limpia en comparación con la suciedad del callejón. «Revisaremos la lista de personal y el horario de los proveedores», dijo, «y estaré contigo hasta el cierre». «Gracias», respondió Alex, y eso significaba un respiro. La llevó de vuelta al dormitorio, no más lejos, porque la cercanía era una capa de protección por sí misma. En las escaleras se encontraron con dos estudiantes que se reían de sus calificaciones de medio semestre, y esta alegría normal la hizo más firme que él. En la habitación, él puso el papel sobre la mesa como una pieza de museo, y le envió un mensaje a un detective que conocía de una disputa con un proveedor que había quedado enredada el año pasado. La respuesta llegó rápido. «Tráelo esta noche. Lo imprimiremos, y también no la dejes ir sola nunca más». Él suspiró. «Lo siento», le dijo a la ventana. «Debería haber estado frente a la puerta». «Estuve ahí», respondió ella poniendo la palma de su mano sobre su antebrazo. «Siempre estuviste ahí». A veces el mundo es lo que mueve la puerta. El silencio se asentó. No era vacío. Era una habitación respirando. Su teléfono vibró, era su madre. Henry ya se había despertado sonriendo. «¿Quieres llamar?». Él giró la pantalla y la casa más pequeña volvió. Un bebé con la gorra de oso ligeramente torcida. Ese tipo de inocencia que sobrevive sin saber cómo ha sobrevivido. El rostro de Tuna se suavizó, luego se estabilizó. «No dejes que este moretón arruine la mañana», dijo ella. «No», Alex estuvo de acuerdo. «No lo dejaremos». La tarde comenzó a caer a través del cristal. El turno de seguridad cambió en el pasillo. El día intentó volver a la normalidad, ya casi suficiente para contarlo. A las 6 él la acompañó hasta la puerta del café, pasó por el asentimiento del policía, por la pila de tazas sobre el vapor, y el murmullo de las conversaciones que hacían que el miedo tuviera que luchar para seguir existiendo. Al otro lado de la calle, tras el vidrio del segundo piso, Mai vio cómo la normalidad los envolvía de nuevo. Tocó la cuchara contra el borde de la taza 2 veces, tic-tic, y dejó la taza a medio llenar. En su teléfono, un mensaje sin enviar. «La próxima vez no preguntaremos». No lo envió. El plan peligroso había cumplido su propósito, no para romper a un no, sino para doblar un día en una pregunta, y esas preguntas que sabía que podrían ser moldeadas. Bajo la luz del café, las manos de Alex encontraron 2 NAS en el mostrador, y un toque furtivo breve solo para ellos. «Estoy aquí», dijo una promesa suave y firme. Ella respiró profundamente como si eligiera el aire. «Yo también». La puerta sonó. La noche se abrió. Afuera la lluvia pensaba en volver. Adentro continuaron juntos, alerta, viviendo la pequeña arte deliberada de no temer. Không khí căng như dây đàn, nhân viên xung quanh giả vờ cúi mặt làm việc, mắt lao động chiến ngủ chậm chạm cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nước mắt. Không, lúc anh mở một có mà. Anh vẫn bùng lên tia. Mà anh trở về rồi đó, bây giờ muốn không lưu cái này thì làm gì? Đọc trang nhắn Có lưu không? ngào như đầy dứt khoát. Từ tôi sẽ đi đến Minh Hải, vì chỉ có thể chết, giấu mãi sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Và lúc đó chính trị sẽ phải trả giá rồi. Trang quay lưng ra ngoài, bóng dáng vui chạy tiếng ngót này rồi ra ánh đèn liên từng
nhát bỏ nặng nề vào bầu không khí của công ty nên ngồi lại, đôi môi nhếch lên nụ cười đắc ý. Nhưng khi tiếng xì xào bắt đầu, gian trong phòng, ánh mắt cô thoáng như dậy trong mắt nên luôn nỗi bất an. Nếu chàng thật sự quay lại thì sẽ đối phó đi làm đây, và đó cũng chính là lúc dòng chàng sẽ biến mất. Hãy trở lại mạnh mẽ để lần một linh và bà nghĩa liệu có thể tiếp tục tin lời. Anh em một bữa cơm thật ngon để quên hết muộn phiền thôi, sẽ mở ra một bước ngoặt mới đầy bất ngờ.